A comienzos de la década de 1990, Bogotá despertaba cada mañana con una mezcla extraña de esperanza y ansiedad. Las montañas que rodeaban la ciudad seguían ahí, imponentes y silenciosas, pero algo había cambiado en el aire. No era solo el crecimiento urbano acelerado, ni el aumento del tráfico o de la informalidad. Era una sensación más profunda, casi imperceptible, de que la ciudad estaba entrando en un experimento económico cuyos efectos nadie lograba dimensionar del todo. En los discursos oficiales se hablaba de modernización, de apertura, de integración con el mundo. En las calles, en cambio, se hablaba de precios que subían sin aviso, de empleos que desaparecían, de barrios enteros que parecían quedarse atrás mientras otros avanzaban a una velocidad imposible de seguir. Para entender el error económico que terminaría cambiando a Bogotá para siempre, es necesario retroceder algunos años y observar el contexto completo. Durante gran parte del siglo XX, la capital colombiana había crecido bajo un modelo económico relativamente protegido. El Estado jugaba un papel central, regulando sectores estratégicos, controlando importaciones y buscando, al menos en el discurso, cierto equilibrio social. No era un modelo perfecto, pero había creado una estructura urbana y laboral relativamente estable. Muchas familias vivían con la certeza de que el trabajo, aunque modesto, era predecible. El comercio local tenía reglas claras y la industria nacional encontraba espacios para desarrollarse sin competir directamente con gigantes internacionales. Sin embargo, hacia el final de los años 80, ese modelo empezó a ser cuestionado con fuerza. En toda América Latina se instalaba una narrativa poderosa. La idea de que el atraso económico se debía al exceso de intervención estatal y al aislamiento de los mercados globales. Organismos internacionales, informes técnicos y recomendaciones financieras insistían en la necesidad de abrir las economías, reducir el gasto público y liberalizar los mercados. Bogotá, como centro político y económico del país, se convirtió en el laboratorio principal de estas ideas. El cambio no ocurrió de un día para otro, pero cuando comenzó, lo hizo con una velocidad sorprendente. Se redujeron barreras comerciales, se flexibilizaron normas laborales y se impulsó una transformación profunda del rol del Estado en la economía urbana. En los documentos oficiales, todo parecía coherente y técnicamente sólido. Se prometía crecimiento, inversión extranjera, empleos de mayor calidad y una ciudad más competitiva a nivel regional. El problema es que estas decisiones se tomaron bajo supuestos que ignoraban realidades sociales muy concretas de Bogotá. Uno de esos supuestos era que el mercado se ajustaría solo y de manera eficiente, que los trabajadores desplazados por la apertura encontrarían rápidamente nuevas oportunidades, que los pequeños comerciantes podrían reconvertirse sin mayores dificultades, que los beneficios del crecimiento llegarían, tarde o temprano, a todos los rincones de la ciudad. Pero Bogotá no era una ciudad homogénea, era, y sigue siendo, un mosaico de desigualdades profundas, con una economía informal enorme y con millones de personas viviendo al límite de la subsistencia. En los primeros años, los indicadores macroeconómicos parecían dar la razón a los defensores del cambio. Algunas cifras mejoraron, ciertos sectores mostraron dinamismo y la ciudad comenzó a proyectar una imagen de modernidad. Se construyeron nuevos centros comerciales, se impulsaron proyectos inmobiliarios ambiciosos y se reforzó la idea de que Bogotá estaba entrando en una nueva etapa histórica. Sin embargo, bajo esa superficie, algo empezaba a fracturarse. Los barrios populares comenzaron a sentir el impacto de manera casi inmediata. El aumento del costo de vida no vino acompañado de un aumento proporcional de los ingresos. Muchos empleos tradicionales desaparecieron o se precarizaron. La informalidad dejó de ser una opción transitoria y se convirtió en una condición permanente para una parte significativa de la población. La ciudad crecía, sí, pero lo hacía de forma desequilibrada, concentrando beneficios en ciertas zonas mientras otras quedaban atrapadas en un ciclo de exclusión cada vez más difícil de romper. El error económico no fue una sola decisión puntual, sino una cadena de decisiones mal calibradas.
Se subestimó el impacto social de la apertura económica en una ciudad con estructuras laborales frágiles. Se sobreestimó la capacidad de adaptación de la población sin ofrecer mecanismos de transición reales. Y, quizás lo más importante, se priorizó una visión técnica del desarrollo por encima de una comprensión profunda del tejido social bogotano. A medida que avanzaban los años 90, las consecuencias comenzaron a hacerse más visibles. La desigualdad urbana se profundizó. Sectores enteros de la población quedaron desconectados de los beneficios prometidos. La presión sobre los servicios públicos aumentó, al igual que la tensión social. Bogotá empezó a transformarse en una ciudad de contrastes extremos, donde el progreso convivía, pared por medio, con la precariedad más absoluta. Lo que pocos comprendieron en ese momento es que ese error económico no solo estaba afectando cifras o presupuestos. A mitad de la década de 1990, los efectos del giro económico ya no podían ocultarse detrás de gráficos optimistas ni discursos cuidadosamente redactados. Bogotá había cambiado su ritmo interno. La ciudad se movía más rápido, pero no todos avanzaban al mismo paso. Para muchos, la sensación era la de estar corriendo en una cinta que aceleraba sin aviso, mientras el suelo parecía desaparecer bajo los pies. El supuesto ajuste natural del mercado no estaba ocurriendo como se había prometido, y las señales de alarma comenzaban a aparecer en distintos puntos del entramado urbano. Uno de los impactos más profundos se dio en el empleo. La apertura económica trajo consigo una competencia externa para la cual gran parte del aparato productivo local no estaba preparado. Pequeñas y medianas empresas, especialmente en sectores manufactureros y comerciales tradicionales, comenzaron a cerrar o a reducir drásticamente su plantilla. El trabajo estable, con horarios definidos y cierta previsibilidad, empezó a transformarse en una excepción. En su lugar, crecieron los contratos temporales, el subempleo y la informalidad como única vía de supervivencia. Bogotá, que ya tenía una base informal significativa, vio cómo ésta se expandía de manera acelerada. Vendedores ambulantes, trabajadores por cuenta propia y actividades económicas sin regulación se multiplicaron en el espacio público. Las calles, que antes eran solo zonas de tránsito, se convirtieron en escenarios de subsistencia diaria. Este fenómeno no fue resultado de una cultura del rebusque romantizada, sino de una falta estructural de alternativas reales dentro del nuevo modelo económico. Al mismo tiempo, el costo de vida comenzó a aumentar de forma sostenida. La liberalización de precios y la reducción de ciertos subsidios impactaron directamente en los hogares de menores ingresos. Alimentarse, transportarse y acceder a servicios básicos se volvió más caro. Mientras los ingresos permanecían estancados o, en muchos casos, disminuían. Esta combinación generó un desgaste silencioso, pero constante, en la calidad de vida de millones de personas. El mercado inmobiliario fue otro de los espacios donde el error económico empezó a dejar huellas visibles. La llegada de inversión privada y la lógica de valorización acelerada impulsaron proyectos orientados a sectores de mayores ingresos. Algunas zonas de la ciudad se transformaron rápidamente, elevando los precios del suelo y expulsando a poblaciones tradicionales hacia la periferia. Este desplazamiento no siempre fue forzado en términos legales, pero sí inevitable en términos económicos. Vivir en ciertos barrios se volvió simplemente imposible para quienes habían estado allí durante décadas. La expansión urbana
hacia los bordes de la ciudad, generó nuevas tensiones. Miles de familias se asentaron en zonas con infraestructura precaria, lejos de los centros de empleo y con acceso limitado a transporte, salud y educación. Bogotá crecía en extensión, pero ese crecimiento no venía acompañado de una planificación capaz de integrar social y económicamente a estos nuevos territorios. El resultado fue una ciudad más fragmentada, donde la distancia ya no era solo geográfica, sino también social. Desde el punto de vista institucional, el Estado local enfrentaba un dilema complejo. Por un lado, había reducido su capacidad de intervención directa en la economía, siguiendo las nuevas directrices del modelo. Por otro, debía responder a una demanda social creciente, producto de los desequilibrios generados. Esta contradicción se tradujo en políticas parciales, muchas veces reactivas, que no lograban atacar las causas profundas del problema. Se implementaron programas focalizados, ayudas temporales y estrategias de contención social. Sin embargo, estas medidas funcionaban más como parches que como soluciones estructurales. El modelo económico seguía avanzando en la misma dirección, mientras la ciudad intentaba adaptarse a sus consecuencias sin cuestionar sus fundamentos. En ese contexto, la desigualdad dejó de ser un fenómeno abstracto para convertirse en una experiencia cotidiana. La percepción de injusticia comenzó a instalarse con fuerza, no solo porque algunos sectores prosperaban visiblemente, sino porque esa prosperidad parecía desconectada del esfuerzo colectivo. Grandes proyectos, nuevas zonas comerciales y símbolos de modernidad convivían con la precariedad creciente en amplias áreas de la ciudad. Esta coexistencia generó una tensión social latente, difícil de medir, pero imposible de ignorar. Bogotá empezaba a mostrar señales claras de polarización económica y espacial. La promesa de que el crecimiento beneficiaría a todos se diluía frente a una realidad mucho más compleja. Para una parte de la población, la apertura económica representó oportunidades inéditas. Para otra, significó la pérdida de estabilidad, de arraigo y de expectativas de movilidad social. Lo más preocupante es que este escenario no era percibido como un error corregible, sino como un costo inevitable del progreso. Se normalizó la idea de que algunos quedarían atrás, al menos durante un tiempo indefinido. Pero ese tiempo se extendía, y con él se acumulaban frustraciones, desigualdades y tensiones que empezaban a marcar el pulso social de la ciudad. Entrados los primeros años del nuevo milenio, Bogotá ya cargaba con las consecuencias acumuladas de las decisiones tomadas una década atrás. Lo que en un inicio se presentó como una transición temporal hacia un modelo más eficiente, se había convertido, en la práctica, en una nueva normalidad marcada por la desigualdad estructural. La ciudad no solo había cambiado económicamente, había cambiado psicológica y socialmente. La forma en que las personas percibían el futuro, el trabajo y la seguridad se transformó de manera profunda y, en muchos casos, irreversible. Uno de los efectos más silenciosos, pero también más determinantes, fue la pérdida de confianza en la promesa de movilidad social. Durante buena parte del siglo XX, incluso en contextos difíciles, existía la sensación de que el esfuerzo sostenido podía traducirse en una vida mejor. Con el nuevo modelo económico, esa narrativa comenzó a resquebrajarse. Para amplios sectores de la población, trabajar más ya no significaba avanzar. Significaba, en el mejor de los casos, mantenerse a flote. La educación, tradicionalmente vista como una vía de ascenso social, empezó a mostrar sus límites dentro de este contexto. Aunque aumentó el acceso a ciertos niveles educativos, el mercado laboral no absorbía a los nuevos graduados con la rapidez ni la calidad esperadas. Muchos jóvenes se encontraron con títulos que no garantizaban estabilidad ni ingresos suficientes.
La frustración se volvió una experiencia compartida por generaciones enteras que habían crecido escuchando que el estudio era la llave del progreso. Al mismo tiempo, la estructura económica de la ciudad se orientó cada vez más hacia el sector servicios, especialmente aquellos de bajo valor agregado, call centers, comercio informal organizado. Plataformas de intermediación y trabajos fragmentados comenzaron a dominar el paisaje laboral. Estas actividades, aunque generaban ocupación, rara vez ofrecían seguridad social, estabilidad o posibilidades reales de crecimiento. Bogotá se volvía funcional al nuevo modelo global, pero a costa de precarizar a una parte considerable de su fuerza de trabajo. La brecha entre el norte y el sur de la ciudad se profundizó hasta convertirse en un símbolo evidente del error económico. Mientras algunas zonas concentraban inversión, infraestructura y oportunidades, otras acumulaban carencias históricas sin recibir respuestas proporcionales. Esta división no solo era territorial, sino también simbólica. Dos ciudades coexistían dentro de una misma, con realidades tan distintas que parecían pertenecer a países diferentes. La inseguridad, entendida no solo como criminalidad, sino como sensación permanente de vulnerabilidad, se instaló en la vida cotidiana. La inestabilidad laboral, el endeudamiento creciente y la falta de redes de protección sólidas generaron un estrés social constante. Las familias ajustaban sus gastos, postergaban proyectos y reducían expectativas. La planificación a largo plazo se volvió un lujo reservado para unos pocos. Desde las instituciones, la respuesta seguía siendo limitada. Las políticas públicas se enfocaban en gestionar las consecuencias más visibles, sin cuestionar el diseño general del modelo económico urbano. Se hablaba de competitividad, de atraer inversión y de mejorar indicadores internacionales, pero poco se decía sobre la calidad real de vida de la mayoría de los habitantes. El éxito se medía en cifras agregadas, no en experiencias concretas. Bogotá también comenzó a experimentar una transformación en su tejido comunitario. La lógica de supervivencia individual reemplazó, en muchos casos, a formas tradicionales de organización colectiva. La competencia por recursos escasos debilitó la solidaridad barrial y reforzó la sensación de aislamiento. Cada persona parecía librar su propia batalla contra un sistema que no ofrecía garantías claras. En este escenario, la ciudad empezó a mostrar signos de agotamiento. El transporte público colapsaba frente a una expansión urbana mal planificada. Los tiempos de desplazamiento se alargaban, robando horas de vida a millones de personas. El acceso a servicios de calidad se volvía cada vez más desigual. Todo esto no era producto del azar, sino la consecuencia directa de decisiones económicas que habían priorizado la eficiencia teórica sobre la realidad humana. El error económico, que había cambiado a Bogotá, se manifestaba ahora en capas superpuestas. No era solo un problema de empleo o ingresos, sino una crisis de expectativas, de cohesión social y de sentido de pertenencia. La ciudad había apostado por integrarse al mercado global sin construir primero una base sólida de inclusión interna. Y ese desequilibrio comenzaba a pasar factura de maneras cada vez más visibles. A medida que avanzaban los años, una pregunta incómoda empezaba a emerger en el debate público, aunque rara vez se formulaba de manera directa. ¿Era posible corregir el rumbo sin reconocer explícitamente que se había cometido un error? ¿O Bogotá estaba condenada a gestionar indefinidamente las consecuencias de una decisión que ya había redefinido su destino? La respuesta a esas preguntas comenzaría a tomar forma en los años siguientes, cuando las tensiones acumuladas encontrarían nuevas vías de expresión y la ciudad se vería obligada a mirarse a sí misma con mayor honestidad. Con el paso de los años, las tensiones acumuladas en Bogotá comenzaron a buscar salidas. Lo que durante la década anterior se había vivido como un malestar difuso, empezó a expresarse de forma más clara en el espacio público, en el debate social y en la relación entre la ciudadanía y las instituciones. La ciudad entró en una etapa donde los efectos del error económico ya no podían interpretarse solo como consecuencias técnicas de un modelo, sino como un problema estructural que afectaba la gobernabilidad misma. Uno de los cambios más significativos fue la manera en que la población empezó a relacionarse con el Estado.
La expectativa de protección, regulación y equilibrio se había debilitado. Para muchos habitantes, las instituciones dejaron de ser vistas como herramientas de corrección y pasaron a percibirse como entes distantes, incapaces de responder a las necesidades reales del día a día. Esta distancia no surgió de la noche a la mañana, sino que se fue construyendo a partir de años de promesas incumplidas y soluciones parciales. El espacio urbano se convirtió en el reflejo más evidente de esa fractura. Bogotá mostraba una infraestructura pensada para una ciudad competitiva, moderna y conectada, pero al mismo tiempo albergaba millones de personas cuya vida cotidiana no encajaba en ese diseño. Grandes proyectos de transporte, renovación urbana y desarrollo comercial avanzaban con una lógica técnica impecable, pero muchas veces desconectada de las dinámicas sociales que pretendían ordenar. El transporte, por ejemplo, se transformó en una experiencia diaria de desgaste. Los largos desplazamientos, desde las periferias hacia los centros económicos, se volvieron parte normal de la rutina. Horas invertidas en movilizarse reducían el tiempo disponible para la familia, el descanso y el desarrollo personal. Esta realidad no solo afectaba la productividad, sino también la salud mental y emocional de la población. La ciudad exigía cada vez más, pero ofrecía cada vez menos a cambio. El endeudamiento familiar se convirtió en otro síntoma profundo del error económico. Ante ingresos inestables y costos crecientes, muchas familias recurrieron al crédito como mecanismo de supervivencia. Tarjetas, préstamos informales y obligaciones financieras se acumulaban, generando una sensación constante de fragilidad. Vivir al día dejó de ser una elección y pasó a ser una condición impuesta por el sistema económico urbano. En este contexto, la idea de progreso empezó a perder claridad. Para una parte importante de la población, el futuro ya no se asociaba con mejora, sino con incertidumbre. La planificación a largo plazo se volvió casi imposible. Tener vivienda propia, estabilidad laboral o una jubilación digna se percibía como un privilegio lejano. Bogotá, que alguna vez había sido vista como un lugar de oportunidades, comenzó a ser interpretada por muchos como un espacio de resistencia permanente. La fragmentación social también impactó en la forma en que la ciudad se narraba a sí misma. Los discursos oficiales seguían destacando avances, rankings y reconocimientos internacionales. Sin embargo, estas narrativas chocaban con la experiencia cotidiana de millones de personas que no veían reflejado ese éxito en su vida diaria. Esta disonancia generó un desgaste profundo en la credibilidad del proyecto urbano. A nivel cultural, se produjo una adaptación silenciosa. La precariedad se normalizó. La informalidad dejó de ser vista como una anomalía y pasó a integrarse como parte estructural del funcionamiento económico de la ciudad. Esta normalización, aunque permitía la supervivencia, también consolidaba el problema, haciendo cada vez más difícil imaginar un modelo alternativo. El error económico no solo había cambiado indicadores o estructuras productivas, había moldeado comportamientos, expectativas y formas de relacionarse con la ciudad. Bogotá se había acostumbrado a convivir con la desigualdad como si fuera una característica inevitable, casi natural. Y esa aceptación pasiva era, en sí misma, una de las consecuencias más profundas del proceso iniciado años atrás. A medida que la ciudad avanzaba en el tiempo, comenzaba a quedar claro que no se trataba de una crisis transitoria. Las decisiones tomadas bajo la promesa de eficiencia y modernización habían redefinido las reglas del juego urbano. Corregirlas implicaba algo más que ajustes técnicos. Requería una revisión profunda de prioridades, de valores y de la relación entre economía y sociedad. Pero esa revisión no era sencilla. Reconocer el error significaba aceptar que el camino elegido había beneficiado a unos pocos mientras dejaba a muchos atrás. Significaba cuestionar una narrativa de éxito que había sido repetida durante años. Y significaba, sobre todo, enfrentar el costo político y social de intentar cambiar un modelo que ya estaba profundamente arraigado. Bogotá se encontraba entonces en una encrucijada silenciosa. Podía seguir administrando las consecuencias,
adaptándose una y otra vez a un sistema que generaba exclusión estructural. O podía empezar a preguntarse, con honestidad, si el desarrollo que había perseguido realmente respondía a las necesidades de su gente. Esa pregunta, todavía sin respuesta clara, marcaría el inicio de una nueva etapa, donde el pasado ya no podía ser ignorado y el futuro exigía decisiones que irían mucho más allá de la economía. Con el paso del tiempo, Bogotá comenzó a enfrentarse a las consecuencias finales de un proceso que ya no podía seguir interpretándose como una etapa de transición. Lo que se había presentado como una corrección necesaria del rumbo económico terminó convirtiéndose en una transformación profunda y permanente del modo en que la ciudad funcionaba. El error económico ya no era una hipótesis ni un debate académico. Era una realidad incrustada en la vida cotidiana de millones de personas, visible en las decisiones individuales, en las dinámicas sociales y en la manera misma en que la ciudad imaginaba su futuro. A medida que las generaciones que habían vivido el inicio de la apertura envejecían, una nueva generación crecía dentro de ese modelo, sin conocer otra referencia. Para muchos jóvenes, la precariedad laboral, la informalidad y la inestabilidad no eran anomalías, sino el punto de partida. La idea de estabilidad dejó de ser una expectativa razonable y pasó a percibirse como una excepción casi inalcanzable. Esta naturalización del desequilibrio fue quizás uno de los efectos más profundos y menos visibles del proceso. Bogotá empezó a construir su identidad económica alrededor de la adaptación constante. Adaptarse a salarios fluctuantes, a contratos frágiles, a cambios repentinos en las reglas del mercado. La resiliencia se volvió una virtud celebrada, pero también una carga. Resistir no siempre significaba avanzar. Muchas veces significaba simplemente no caer. Esta lógica impregnó el discurso social, reforzando la idea de que la responsabilidad del bienestar recaía casi exclusivamente en el individuo. En este escenario, la noción de ciudad como proyecto colectivo se fue debilitando. La planificación urbana, aunque técnicamente sofisticada en algunos aspectos, perdió capacidad de generar cohesión social. Las políticas públicas seguían enfocadas en atraer inversión, mejorar indicadores y mantener la competitividad regional. Sin embargo, la pregunta central seguía sin respuesta clara. ¿Competitiva para quién? ¿Y a qué costo social? El error económico que cambió Bogotá no fue únicamente la apertura o la liberalización en sí mismas, sino la forma en que se implementaron, sin construir amortiguadores sociales sólidos ni mecanismos reales de inclusión. La ciudad apostó por integrarse al mercado global, sin garantizar primero que su población estuviera en condiciones de competir en igualdad de oportunidades. Esa omisión inicial generó una cadena de efectos que se extendió durante décadas. Con el tiempo, comenzaron a surgir intentos de corrección, discursos que hablaban de inclusión, de equidad, de derecho a la ciudad. Programas orientados a reducir brechas y mejorar condiciones en zonas históricamente relegadas. Pero estos esfuerzos, aunque necesarios, enfrentaban un límite estructural. Intentaban corregir las consecuencias sin desmontar completamente las causas. El modelo seguía siendo, en esencia, el mismo. Bogotá aprendió a convivir con esa contradicción. Una ciudad que se proyectaba como moderna y global, mientras millones de sus habitantes vivían en una economía de supervivencia. Una ciudad que celebraba el crecimiento, pero donde el progreso no se distribuía de manera equitativa. Esa convivencia forzada fue moldeando una cultura urbana marcada por la desconfianza, la adaptación individual y la resignación silenciosa. El impacto del error económico también se reflejó en la forma en que se entendía el éxito. Ya no se medía únicamente en términos de bienestar colectivo, sino en la capacidad de algunos de escapar del sistema, de aislarse de sus fallas. Barrios cerrados, servicios privados y soluciones individuales se convirtieron en respuestas habituales a problemas que antes se concebían como responsabilidad pública. Esta fragmentación profundizó aún más la distancia entre distintos sectores de la ciudad. Mirar hacia atrás permite entender que el cambio no fue inevitable. Fue el resultado de decisiones concretas,
tomadas en un contexto específico, bajo una visión particular del desarrollo. Decisiones que priorizaron la eficiencia económica inmediata sobre la construcción de una ciudad socialmente equilibrada. El error no estuvo en buscar crecimiento, sino en hacerlo sin integrar a la mayoría en ese proceso. Hoy, Bogotá carga con esa herencia, no como una condena inamovible, sino como una lección pendiente. La ciudad demuestra, día tras día, una enorme capacidad de adaptación y resistencia, pero también muestra las cicatrices de haber apostado por un modelo que no supo, o no quiso, mirar de frente su complejidad social. El verdadero cambio no llegará solo con ajustes técnicos ni con nuevos discursos. Requerirá reconocer que el desarrollo urbano no puede sostenerse sobre la exclusión estructural, que una ciudad no se mide únicamente por su crecimiento económico, sino por la calidad de vida de quienes la habitan, y que los errores del pasado, cuando no se reconocen, tienden a repetirse bajo nuevas formas. El error económico que cambió Bogotá no pertenece únicamente a la historia. Sus efectos siguen presentes, influyendo en decisiones actuales y futuras. Comprenderlo no es un ejercicio de nostalgia ni de crítica vacía. Es una condición necesaria para imaginar una ciudad distinta, donde el progreso no sea un privilegio, y donde el desarrollo deje de ser una promesa lejana para convertirse en una experiencia compartida. Solo entonces Bogotá podrá cerrar ese capítulo y empezar a escribir otro, con una visión más honesta, más humana y más consciente de lo que realmente significa avanzar como ciudad.